buenas tardes. Soy la doctora Liliana Ciesa, médico pediatra intensivista que labora en el Hospital Rebagliati. Hoy día vamos a empezar la semana de pediatría y empezamos con neonatología. Vamos a empezar pediatría, neonatología y empezaremos por el tema fisiología fetal y la transición del recién nacido a la vida extrauterina, ¿no? El recién nacido que está en el vientre materno luego pasa al ambiente extrauterino y con esto se dan muchos cambios a nivel anatómico, metabólico, hormonal, ¿no? Entonces, como en el feto, ¿no?, que está intraútero, gracias a la placenta se da el intercambio tanto gaseoso, el intercambio de nutrientes, de agua, y los productos de desecho también van del feto a la madre a través de la placenta. Y la sangre es bombeada a través del cordón umbilical a la placenta, y esta sangre evita el contacto con los pulmones, es decir, el intercambio gaseoso se hace principalmente por la placenta. Entonces hay adaptaciones que tiene que hacer el recién nacido para poder adaptarse al mundo extrauterino. Entonces, primero que hay un cambio en el proceso de oxigenación, que decíamos, ¿no? Paso de la circulación fetal a la circulación neonatal. El cese de la función placentaria, que le servía para intercambiar nutrientes. La madre proveía al feto los nutrientes y pasa en la vida extrauterina la alimentación gastrointestinal. Asimismo, la función placentaria de eliminación de residuos también pasa a la función del renal y hepático. Entonces, hay principales adaptaciones del recién nacido al mundo extrauterino. Entonces, hay algunas que son inmediatas, a minutos después del parto. Las principales son la del aparato respiratorio y del aparato cardiovascular. Las adaptaciones intermedias es la regulación de la temperatura, porque pasa de un ambiente que no necesita regular temperatura a un ambiente extrauterino. Y las de adaptación mediata es el aparato digestivo. Estas son las principales. Entonces, las principales adaptaciones son a nivel de aparato respiratorio y aparato cardiovascular. Empezamos por hablar de la adaptación respiratoria del recién nacido. Tenemos que observar que el recién nacido o el feto desde el vientre materno empieza a formar los caracteres del aparato bronquial, ¿no? Entonces va pasando las semanas, empieza una semana embrionaria, una pseudoglandular, y la canalicular, como ustedes pueden apreciar, empieza al 17 a las 27 semanas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a esa fecha empieza la diferenciación epitelial y aparece el surfactante. Son fechas importantes. Y como pueden ustedes apreciar, el aparato respiratorio se va a concluir su formación hasta los 8 años de vida, ¿no? Empieza. En la siguiente diapositiva podemos ver también, como les explicaba, la 17 a la 27 semanas son semanas claves donde va formándose ya el alveolo y donde van a empezar las células epiteliales del alveolo. Y entre la 19 y la 23 semanas, como ya ven acá, hay sacos que se están formando, y como podemos observar acá, hay células epiteliales tipo 1, neumocitos tipo 1 y las de tipo 2. Estas neumocitos tipo 2 van a formar el surfactante o la sustancia tensoactiva. Entonces, es importante saber que el surfactante se forma a partir de las 24 semanas. Este surfactante es una sustancia, una lipoproteína formada principalmente por lípidos, el 90% o 10% de proteínas, que permiten disminuir disminuir el colapso alveolar al momento de que el feto sale al extraútero. Entonces, cuando tenemos una vía a las 24 semanas tenemos escaso surfactante, pero empieza a formarse, ojo, es importante esta fecha, 24 semanas, por la vía de la metilación va a formarse
surfactante, y esta vía puede ser inhibida por hipoxia, frío, acidosis, infección. Entonces, se hace más evidente a las 28 semanas, a medida que pasa el tiempo, después de las 34 semanas, y este surfactante está totalmente formado hasta las 36 semanas, y ya por otra vía que es mucho más estable y que se hace a través de la vía de la fosforilación a las 35 semanas. Entonces, es importante entonces saber que los surfactante 24 semanas de formación, que concluye más o menos a las 36 semanas. Por eso es que en el recién nacido prematuro, que nace antes de estas fechas, no hay sustancia surfactante, y va a haber un colapso de los alveolos que se insuflan cuando salen al ambiente extrauterino, y esto hace de que sea predisponente a enfermedad de membrana hialina, por eso en el prematuro, ¿no? Entonces, es importante recordar eso. Ahora, ¿cómo se recibe el oxígeno antes de que el recién nacido nazca? Pues, como estábamos conversando, la placenta es la que se encarga de transmitir el oxígeno al feto, ¿no? Y lo hace a través de la sangre materna oxigenada, llega a la sangre fetal, pero esta sangre no pasa, es muy poco el porcentaje que pasa a los pulmones. En los pulmones del feto hay líquido pulmonar fetal, que está hecho por las células epiteliales del pulmón, y que acá todo el alveolo está lleno de líquido pulmonar, como ven acá, ¿no? Asimismo, los vasos sanguíneos que irrigan el pulmón fetal están intensamente contraídos, ¿no? Como ven acá. Esto va a cambiar. ¿Qué pasa? Una vez que se corta el cordón umbilical, el recién nacido va a tomar la primera respiración y van a producirse muchos cambios. En primer lugar, los pulmones se van a inflar y van llenándose de aire, ¿no? Van a llenar de oxígeno y eliminando el CO2. Los pulmones van disminuyendo del líquido pulmonar, pero este líquido pulmonar se termina de evacuar de los pulmones entre las 4 a 6 horas después de la vida extrauterina, el recién nacido. Por eso es que cuando este líquido pulmonar permanece ahí y hace ya una alteración a nivel de la membrana alveolo-capilar, produce lo que se conoce como la taquipnea transitoria, que es aumento de ese líquido pulmonar que no puede ser extraído en las primeras respiraciones. Y el aumento del oxígeno en los pulmones va a disminuir la resistencia del flujo de la sangre a los pulmones. El flujo sanguíneo pulmonar aumenta, las arteriolas pulmonares se dilatan y hay aumento de los vasos sanguíneos. Como pueden ver en este gráfico, en el gráfico de abajo, intensamente contraídos los vasos sanguíneos pulmonares ahora se dilatan y hay mayor flujo pulmonar. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista respiratorio. Desde el punto de vista cardiovascular, la circulación fetal tiene diferencias, ¿no? Con el respecto al adulto, ¿no? Y al recién nacido, también extrauterino. Entonces, tiene un bajo flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? En el feto, un elevado flujo sanguíneo placentario y 3 cortocircuitos o shunts, ¿no? El agujero oval, el conducto arterioso y el ducto venoso. Esos 3 son los shunts que se tiene, ¿no? Entonces, en la circulación del feto hay 2 diferencias fundamentales. El feto debe transportar sangre desde y hacia la placenta. Los pulmones no son funcionales, por lo que no necesitan casi sangre. Y en la circulación fetal, ¿qué pasa? La sangre oxigenada pasa de la placenta por la vena umbilical. Esta vena umbilical por el ducto venoso, ahora vamos a ver el gráfico, va a evitar la circulación hepática y va a ir a ver a la vena cava inferior. Esta vena cava inferior llega a la aurícula derecha y la aurícula derecha por el foramen oval, que es una abertura ahí, pasa a la aurícula izquierda. Y entonces de ahí al ventrículo izquierdo pasa y luego a la aorta descendente. Luego la sangre más oxigenada llega al cerebro fetal, ¿no? Parte, regresa a la vena cava superior, entra a la aurícula y ventrículo derecho y fluye a la arteria pulmonar. La resistencia pulmonar es alta, ¿no? Es elevada
y también se dirige a través del ductus a la aorta. Entonces, poca sangre llega al pulmón, hay una resistencia vascular pulmonar alta, ¿no? Y ahí los vasos están vasoconstriñidos. Eso es en el feto, porque todo lo da la placenta. Ven acá en el gráfico, se puede observar, esta es la vena, va la sangre oxigenada por la vena umbilical, llega por el conducto venoso, que es el conducto de Arancio, a la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, pasa por el foramen urbal a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y va a la aorta descendente. Luego llega al cerebro del feto y esto viene por la cava superior, llega a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda y se va a la pulmonar, ¿no? Y esta también hay un chant que es el conducto arterioso o el ductus arterioso, ¿no? Que luego se cierran al nacimiento. Entonces, estos 3 chants normalmente se cierran al nacer. Permite que ambos lados del corazón fetal trabajen en forma paralela y se mezcle la sangre del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, es importante resaltar que la placenta tiene 2 arterias umbilicales y una vena umbilical y que la sangre oxigenada va por la vena umbilical de la madre hacia y regresa la sangre poco oxigenada por las arterias umbilicales. ¿Ya? Entonces, este gráfico es para observar la vena que está más oxigenada es la vena umbilical, que lleva la sangre oxigenada es al 80%. Esa es la saturación del feto. Y luego va a disminuir por la vena cava inferior sobre o encima del conducto venoso está en 67%, ¿no? Y en la aorta por encima del conducto arterioso 62%. Entonces hay diferencias. El intercambio gaseoso, ¿dónde se producía en la circulación fetal? En la placenta. En la circulación ya del niño y del adulto en el pulmón. Los chants, ducto venoso, foramen oval y ducto arterioso, acá no, se cierran. El retorno venoso sistémico, ¿no? Hay diferencia en la oxigenación, oxígeno bajo en la porta y en la vena cava superior, alto en la umbilical en la circulación fetal, y la sangre en el adulto o en el niño que sale es la sangre no oxigenada, ¿no? La circulación pulmonar, hay una muy alta resistencia, en cambio en la adulta es la resistencia normal, ¿no? Y recibe un gasto cardíaco, el 50% del gasto cardíaco, ¿no? Y en el caso de la circulación sistémica, la resistencia vascular sistémica está disminuida y cuando es adulta está aumentada, ¿no? Entonces, diferencia entre la circulación adaptada a intercambiar gases a través de la placenta. La mayor parte de los órganos que no son funcionales, como el pulmón, el intestino, el hígado, no están irrigados en el feto, y el lado derecho e izquierdo del corazón tienen circulación en paralelo, ¿no? Entonces son los cambios postnatales. Caída de la resistencia, esto es importante, ¿no? Porque esto nos va a permitir saber la patología que va a enfrentar el recién nacido, por eso es importante saber y bueno, ya que están en la preparación de sus exámenes, es muy probable, o muchas de las preguntas vienen acerca de este tema, así que es importante tomarlo en cuenta. Entonces, en el nacimiento, ¿qué pasa? Hay una caída de la resistencia vascular pulmonar que estaba muy incrementada cuando era en la etapa fetal. Ahora cae la resistencia pulmonar. Se cierran los chants. ¿Cuáles eran los chants? El foramen oval, el conducto arterioso y el conducto venoso. Esos 3 chants se cierran cuando nace el bebé. Aumento de la resistencia vascular sistémica. Antes estaba disminuida. Y aumento del volumen minuto, ¿no? Y hay un mayor flujo en las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, aumento de la resistencia vascular cuando se separa de la placenta, ¿no? Aumento de presión en el ventrículo izquierdo, aumento de presión en la aurícula izquierda, ¿no? Y en la expansión pulmonar va a aumentar el oxígeno y disminuir el CO2, ¿no? Y disminución de la resistencia vascular pulmonar que antes estaba incrementada. Entonces, todos esos cambios se dan en pocos minutos posteriores al nacimiento. ¿Ya? La sangre oxigena los pulmones, lo que conversábamos, ¿no?
Entonces, la caída de la resistencia pulmonar por dos componentes, por expansión pulmonar y también por efecto de las prostaglandinas, óxido nítrico, que provocan vasodilatación, ¿no? Y estos ductus arteriosos, ductus venosos y el foramen oval que van a cerrarse, ¿no? Entonces, se producen por aumento del flujo sanguíneo, miocárdico y renal y por también hormonas, ¿no? Acá hay una circulación fetal, como explicábamos, y una circulación. Entonces, es importante ver, por ejemplo, el agujero oval, ¿no? Cómo se puede cerrar varias semanas después o un año. El conducto arterioso también, ¿no? Va a ir cerrándose, incluso a veces puede demorar un año, pero va a ir cerrando y se convierte en ligamento arterioso. El conducto venoso en ligamento venoso de Arancio se llama, ¿no? Otro cambio importante que se da es la adaptación térmica del recién nacido. Si nosotros observamos, el recién nacido está dentro del vientre materno y hay una estabilidad térmica, va a depender de la temperatura de la madre, no requiere un sistema regulador, está 0.5 grados más alta que la madre y eso hace de que esté en una estabilidad térmica. Entonces, esto va a cambiar cuando nace el bebé. Entonces, ¿qué es la termorregulación? Es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener una temperatura estable por medio de mecanismos que regulan las pérdidas y la producción de calor. Entonces, en el feto no requiere termorregulación porque está dentro del vientre materno. Sin embargo, ya para el recién nacido tiene que adaptarse. Y el recién nacido tiene una temperatura de entre 36.5 a 37.5 axilar. Entonces, generalmente es un poco complicado para el recién nacido, no tiene los mecanismos de termorregulación que los tiene un adulto o un niño un poco más grande. Entonces, él va a hacer uso de la termogénesis no reguladora, que esto va a ser del metabolismo basal, pero principalmente porque ellos no tienen todo esto adaptado, se va a hacer uso de la termogénesis reguladora. La no termorreguladora es resultado del metabolismo basal. Y la termorreguladora es gracias a la grasa parda. Entonces, esto es un concepto importante también, ¿ya? La grasa parda está sobre todo alrededor de los vasos sanguíneos grandes, acá en la zona interascupular, en la zona perirrenal, y aparece entre las 26 a 30 semanas. Produce 2,5 calorías por gramo por minuto, ¿no? Y va a ser la principal fuente termorreguladora que va a tener el bebé para adaptarse o hacer el fenómeno de la termorregulación. Entonces, ¿por qué el recién nacido es tan lábil? Uno, porque tiene gran superficie corporal. El bebé tiene mayor superficie corporal que un adulto y además en la cabeza es donde tiene más. Entonces, también tiene menor aislamiento cutáneo. Si bien es cierto tiene la grasa parda, a nivel de tejido subcutáneo tiene escasa grasa. Tiene el mecanismo termogénico es distinto de los adultos, ¿no? El adulto puede tener calor tiritando, ese mecanismo no lo tiene el recién nacido. El control vasomotor también es muy primitivo, la vasoconstricción que nosotros hacemos para regular el calor no lo tiene. La postura corporal que adopta el recién nacido es el de acurrucamiento, que eso le ayuda un poco, y la sudoración, ¿no? Que también es poco de poder hacer el recién nacido. Por ello, el recién nacido es muy lábil a estos cambios de temperatura que pueden ocasionar daños en él. Entonces, ¿qué causa la hipotermia, no? Va a haber bradicardia, puede haber respiraciones irregulares, distensión abdominal, mala perfusión periférica, hipotonía, ¿no? Succión débil, hipoglicemia, ¿no? ¿Y cómo se pierde el calor, ¿no? El calor se puede perder por conducción, ¿no? Pérdida o ganancia del calor corporal, ¿no? Porque la superficie está fría, por ejemplo. ¿Cómo prevenimos eso? Calentando
todas las mantas que van a recibir al bebé. Por convección, pérdida o ganancia del calor corporal hacia por la corriente de aire, ¿no? Entonces evitamos las corrientes de aire en la sala de partos. Por evaporación, cuando el cuerpo está húmedo, también puede perder agua y calor. Por radiación, cuando el ambiente está frío, el ambiente, no lo que está en contacto del bebé, sino el ambiente está frío, entonces, ¿qué hacemos? Que el ambiente tenga una temperatura ideal, ¿no? Acá vemos, por conducción, superficie fría, por evaporación, porque pierde humedad, ¿no? El paciente está húmedo cuando sale el recién nacido, por convección, por corrientes, y por irradiación, porque el resto del ambiente puede estar frío. Todos esos mecanismos puede perder calor, y por cada mililitro de agua evaporada del cuerpo del recién nacido se puede perder 0.58 kilocalorías de calor o kilocalorías. Esto consume al recién nacido si lo dejamos con todas estas, si no preveemos las causas de pérdida de calor, ¿no? Entonces, ¿a qué se denomina un ambiente térmico neutral? Un rango de temperatura en el cual el gasto metabólico, es decir, el consumo de oxígeno es mínimo y la termorregulación se logra sin control vasomotor, ¿no? Entonces, el niño debe estar en equilibrio. Están recomendados en 36,5 a más menos 1 de temperatura axilar, ¿no? Entonces, ¿qué provoca el frío? O sea, es tan importante que puede producir hasta a un niño, hasta producir disminución severa de la presión de oxígeno, ¿no? Entonces, produce una vasoconstricción periférica, disminuye la perfusión, produce hipoxia, y todo esto ocasiona acidosis. Hay una vasoconstricción pulmonar, disminución del intercambio gaseoso y disminuye la presión arterial de oxígeno y el PCO2. También se altera, entonces incluso puede provocar, aumentar la asfixia, ¿no? Es tan importante conservar la temperatura del recién nacido. Y esta hipotermia que puede producirse puede ser leve, moderada y grave, que va a ocasionar graves consecuencias en el niño, ¿no? Ahí están los niveles. Otra adaptación importante, como decíamos, las adaptaciones principales son a nivel respiratorio y cardiovascular, que son inmediatas, ni bien sale el feto, todos estos cambios que hemos venido hablando. Luego viene la adaptación térmica, ¿no? Que es también continúa en los siguientes minutos, y la adaptación gastrointestinal, porque ya no recibe los nutrientes de parte de la placenta, de parte de la mamá, sino que ellos ya tienen que proveerse la nutrición, ¿no? Entonces, vamos a ver que a las 11 semanas ya empieza el reflejo de la deglución, cuando está en el feto, a las 24 la succión, a las 34 semanas ya hay una buena coordinación entre succión y deglución. Por eso es que los niños prematuros van a tener alterado esta succión y deglución. Y a las 37 semanas ya está perfecta la coordinación succión, deglución y respiración. Entonces, esto es importante, que yo tenga una buena succión y deglución para poder adaptarme y conseguir mi alimento, ¿no? Los prematuros tienen esa desventaja, los prematuros también menos de 34, 32 semanas, porque ven ahí que los reflejos no están del todo listos, ¿no? Entonces, otra adaptación importante es la adaptación neurológica, ¿no? La mielinización es escasa, la capacidad sensorial desarrollada percibe los estímulos dolorosos, tiene reflejos primitivos y son acciones reflejas. Llora, busca, hay temblores transitorios, ¿no? Entonces, al nacer tiene desarrollada la sensación de olfato, ¿ya? Del gusto más allá de las 12 semanas, la auditiva entre las 24 y 26 semanas ya se está desarrollando, la vista, ya una orientación hacia la luz a partir de las 35 semanas y una sensibilidad térmica, ¿no? Entonces hay una transición del recién nacido. Cuando nace el recién nacido va a haber periodos, ¿no? La descripción de 0 a 30 minutos es el primer periodo de reactividad, luego hay un periodo de disminución de la respuesta, entre 30 minutos a 2 horas, y luego 2 a 8 horas nuevamente la reactividad. Acá en este gráfico podemos ver, ¿no? Todo lo que ocurre las primeras horas, ¿no? Entonces, los primeros 15 minutos
hasta los 30 minutos hay una hiperreactividad donde la descarga es simpática, es decir, va a haber taquicardia, va a haber respiraciones irregulares y aumentadas y va a haber mayor movimiento, el paciente está alerta, mueve. Luego viene el segundo, que es la de lenta, donde todo baja, las respiraciones, la frecuencia cardíaca, ahora vamos a ver cuánto, porque eso también es importante saber. Y luego hay una segunda respuesta, donde nuevamente hace taquicardia y eso dura de 2 a 8 horas, está despierto, activo, ¿no? Entonces, acá. Entonces, el primer periodo de reactividad, 15 a 20 minutos, puede prolongarse 30 a 60 minutos. Primero, el recién nacido que sale va a haber una taquicardia, 160 a 180, dura 10 a 15 minutos, y luego se va tendiendo a normal entre 100 a 120, ¿no? Se observa alerta, movimientos gustatorios, temblores, llanto. Hay un intervalo de reposo entre 2 a 3 horas, ¿no? Y la frecuencia cardíaca disminuye de 100 a 120, la respiratoria desciende, antes era irregular y aumentada en los primeros minutos, y el peristaltismo a veces es marcado. Y ocurre entre las 4, el segundo periodo de reactividad ocurre entre 4 a 6 horas después del nacimiento, puede ser de 4 hasta las 8 horas, y nuevamente se observa taquicardia, taquimia, está despierto, y con frecuencia se expulsa el meconio. Hemos conversado acerca de las adaptaciones principales que se producen en el recién nacido para que pueda adaptarse a la vida extrauterina. Todo es complejo y hay factores que pueden alterar la adaptación, ¿no? Antes del parto, todo lo que con los factores maternos, ¿no? Enfermedades como diabetes, hipertensión o malformaciones. En el intraparto, la cesárea de urgencia, por ejemplo, porque no va a poder adaptarse, parto prematuro, parto prolongado, rotura prematura de membranas, y posparto también se presenta baja temperatura, si el paciente está anémico, si hay trauma obstétrico, todo estos van a ser factores que van a alterar la adaptación que pueda tener el recién nacido. Entonces, vamos a ver que hay una alteración o una adaptación que hace el recién nacido de la etapa fetal, donde principalmente el intercambio gaseoso se hace en la placenta prevé la sangre, los nutrientes y también desecha lo que no recibe el bebé, y el pulmón tiene poco volumen a nivel pulmonar sanguíneo, tiene bajas resistencias pulmonares y está formado por líquido pulmonar. Una vez que nace el bebé, la parte pulmonar sale el líquido pulmonar y la parte cardiovascular también hace lo suyo, y los 3 shunts principales, el ducto arterioso, el foramen oval y el ducto venoso, se cierran y la resistencia vascular sistémica aumenta y ya no se cierran y ya no va a haber esa circulación en paralelo, sino que ya van a haber las 2 circulaciones que conocemos. La parte de la temperatura, muy importante, como hemos visto, es muy importante, y todo lo que produce si un niño presenta hipotermia, la parte gastrointestinal y la adaptación que hace a nivel neurológico. Entonces, esto es la primera parte. Luego vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con la siguiente charla. También estás.